Ezequiel era hijo de un sacerdote y se estaba formando para ejercer su oficio en el templo de Jerusalén cuando fue hecho prisionero en el año 597 a.C. Nació en el año 622, en los días brillantes de Judá y Josías. En el año 613 a.C., Ezequiel fue exiliado con otros judíos en Babilonia. Recibió una visión del Señor y fue elegido para profetizar a los judíos que vivían cerca del río Quebar. Tenía 30 años cuando fue llamado a ser profeta del Señor entre los exiliados. Ezequiel estaba casado, pero su esposa murió en el momento de la caída de Jerusalén. Sin embargo, la invasión no fue suficiente para frustrar los planes de Dios para la vida de Ezequiel. Fue en medio del dolor, la destrucción, la esclavitud, la angustia y la muerte que el Señor lo levantó con voz profética en su generación. Conozcamos un poco más sobre uno de los más grandes profetas de todos los tiempos. Venga conmigo. Ezequiel es uno de los profetas cuyo llamado y ministerio se dieron durante uno de los períodos más difíciles de la historia de Israel, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó cautivos a los habitantes de Israel y Judá. En la visión inicial, Ezequiel nota un viento violento que viene del norte, junto con una masa de nubes y fuego centelleante. En su interior aparecen 4 seres vivientes con caras de hombre, de león, de toro y de águila. Su aspecto era como de carbones encendidos, y cada uno estaba acompañado de una rueda en medio de otra rueda, de gran altura, llena de ojos. Se movieron en todas direcciones en constante unidad. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una expansión, y sobre la expansión estaba la apariencia de la semejanza de la gloria de Dios. Ezequiel se arrodilla y se postra. Entonces el Señor dice: «Hijo de hombre, levántate». El Señor encarga al profeta a Israel y a las naciones rebeldes. No importa si escuchan o no, él debe hablar y entonces sabrán que había un profeta entre ellos. Dios hace comer a Ezequiel un rollo de libro que se vuelve dulce como la miel en su boca. El Señor dice: «Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel». Ezequiel necesita dar la advertencia, o será responsable de su destino. Dios le muestra a Ezequiel todo como debe ser. Después de recibir la misión, permaneció 7 días entre su pueblo, asombrado, tal vez temeroso de las consecuencias. Entonces vino otra vez la palabra del Señor: «Ve, Ezequiel, porque yo te envío». El Señor le ordenó a Ezequiel que hablara acerca del asedio venidero a Jerusalén y el exilio. También debía profetizar contra los montes de Israel. Las montañas eran lugares donde, bajo la sombra de los árboles, la nación adoraba a otros dioses. La profecía era terrible, pero Dios permitiría que algunos escaparan. El principal pecado de la nación fue la idolatría. Luego, en el año 592 a.C., Ezequiel tuvo una visión y vio abominaciones. El profeta vio animales dibujados en las paredes de las habitaciones inferiores donde entraban los sacerdotes. 70 ancianos les ofrecieron incienso. Estos hombres dijeron que Dios no vio sus acciones. Entonces Dios llevó a Ezequiel a la entrada de la casa del Señor, donde las mujeres estaban llorando por Tamuz, el dios babilónico de la vegetación. Cuando la vida vegetal moría en otoño, la gente lloraba, considerándolo la muerte del ídolo. Entonces Dios reveló otra oscura profecía: cosas peores estaban por venir. El Señor llevó a Ezequiel al patio interior de la casa y vio a 25 hombres. Estos hombres estaban postrados adorando al sol. Había también 6 hombres, ángeles designados por Dios para ejecutar juicio contra la ciudad. Cada uno llevaba un arma para matar. Junto a ellos apareció un hombre vestido de lino, sosteniendo en la mano un estuche de escribir. Su tarea era marcar en la frente a todos aquellos que permanecieron fieles al Señor.
La marca era una letra hebrea que originalmente tenía la forma de una cruz. Aquellos que no tuvieran la marca serían asesinados. Dios les ordenó que comenzaran por su santuario. El castigo comenzó con los dirigentes y luego llegó al pueblo. En la segunda visión, Ezequiel vio los querubines, indicando que la gloria del Señor abandonaba el templo y la ciudad. La gloria de Dios no permanece donde se tolera el pecado. El Creador conduce a Ezequiel a profetizar a los ancianos y príncipes del pueblo. Dijeron que estaban a salvo en Jerusalén y que nada les podía pasar. Los ancianos estaban llenos de idolatría. Sus corazones tenían muchos ídolos y el Señor no les hablaba. Si el profeta aceptara ese mal, el Señor lo rechazaría. Una vid que no diera fruto solo serviría para el fuego. El Señor dijo que esto haría con Jerusalén. Quemaría toda vid infructuosa, la cortarían en pedazos y la tirarían a la basura. Jerusalén fue comparada con una esposa que después del matrimonio se vuelve excesivamente orgullosa de su belleza y comienza a cometer adulterio. Se convierte en prostituta y busca alianzas con otros pueblos, reflejando lo que hizo Jerusalén. La ciudad también es comparada con Sodoma y Gomorra, pero llega a ser incluso peor que ellas. La ciudad se había vuelto violenta y llena de iniquidades. La nación ya había profanado las cosas sagradas. No se preocupaba por los necesitados ni por los pobres, mucho menos por sus propias familias. La inmoralidad estaba muy extendida y el fraude y el soborno abundaban en la nación. El pueblo se apartó de Dios y se corrompió por completo. Como consecuencia de ello vino un severo castigo. El Señor anunció al profeta que el rey de Babilonia sitiaría Jerusalén. El 10º día del 10º mes, el Señor comparó la ciudad amurallada con una olla de boca ancha, dentro de la cual serían arrojados los habitantes como carga. Por medio de la ebullición se eliminaría toda la impureza de la abominable idolatría de Jerusalén. Ese mismo día murió la esposa de Ezequiel, pero obedeciendo la voz del Señor, no lloró. Esta fue una señal de que nadie debía lamentar la destrucción de Jerusalén, pues era un juicio divino. Así como Ezequiel perdió a su amada, el Señor también perdería a su pueblo, y muchos sucumbirían. Dios anunció profecías contra las naciones vecinas, porque se alegraron por la caída de Jerusalén y aprovecharon para burlarse del Dios de Judá. Sin embargo, no quedarían impunes. Amón sería entregado a los orientales, Moab también, Edom sería devastado y los filisteos sufrirían grandes actos de venganza. El Señor declaró: «Sabrán que yo soy el Señor cuando traiga mi venganza sobre ellos». Se mencionó en particular a Tiro, que se enorgullecía de su próspero comercio. Fue comparado con un hermoso barco en medio del mar, pero pronto sería destrozado en las profundidades de las aguas. Dios ordenó a Ezequiel que proclamara una sentencia terrible sobre Tiro. El Señor la arrojaría fuera del monte santo y sería devorada por el fuego. El Señor también le ordenó a Ezequiel que profetizara contra Egipto y su faraón. Dios dijo: «Mi río Nilo es mío y lo hice para mí». Los egipcios, que consideraban al Nilo una deidad, tendrían que reconocer que el Señor es Dios. La lección se enseñaría a través de una desolación de 40 años. Como recompensa, Dios entregaría Egipto a Nabucodonosor, porque había gastado sus recursos y fuerzas en sitiar a Tiro. Nabucodonosor tomó poco botín de Tiro, porque los habitantes huyeron con sus riquezas a otras ciudades. Los israelitas escucharon a Ezequiel como si fuera un actor en un escenario, realizando un espectáculo. Escucharon, pero no practicaron. Luego Ezequiel profetizó la desolación del monte Seir. Sin embargo, Dios prometió que los lugares devastados de Israel serían reconstruidos, porque Él tendría compasión de su santo nombre. Para santificar su nombre ante las naciones, Dios daría a su pueblo un corazón nuevo y un espíritu nuevo.
La tierra de Israel volvería a ser como el jardín del Edén. Entonces el Señor llevó a Ezequiel a un valle de huesos secos y le ordenó: profetiza sobre este valle. El profeta oyó un ruido y los huesos comenzaron a juntarse, cada uno en su lugar. Luego aparecieron los nervios y la piel, pero todavía no había espíritu en ellos. Entonces el Señor le ordenó a Ezequiel que profetizara otra vez para que el espíritu entrara en los cuerpos, y así sucedió. Los huesos representaban a toda la casa de Israel, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. El hecho de que los huesos se unieran correctamente representaba la futura unión de estas dos naciones, esta vez para siempre. Dios le dijo a Ezequiel que tomara 2 trozos de madera y escribiera en ellos. Entonces se unirían el uno al otro para que nunca más se separaran. Esta unión comenzó con Ciro, cuando autorizó la liberación del pueblo, pero solo se cumplirá plenamente cuando Israel se reúna. Habrá un gran despertar y los judíos reconocerán que Jesús es el Mesías. Después de la restauración de Israel, surgirán intentos de destruir la nación y tomar su tierra. El líder de estas naciones se llama Gog. Los invasores no tendrán éxito porque serán derrotados por Dios mismo. Estos son países que se unirán para destruir a Israel debido a la paz y la prosperidad del pueblo restaurado de Dios. Gog y Magog atacarán frenéticamente, pero Dios se levantará con el fuego de su furia, y cada uno volverá la espada contra sí mismo, y traerá sobre sí plagas, sangre, granizo, fuego y azufre. Todos sucumbirán y reconocerán que Dios es el Santo de Israel. Aunque Ezequiel, Jeremías y Daniel fueron contemporáneos, no eran cercanos entre sí. Jeremías profetizó en Judá, Daniel sirvió en la corte del rey Nabucodonosor y Ezequiel predicó entre los judíos cautivos en Babilonia. Las Escrituras no registran nada sobre la muerte del profeta. Lo único que sabemos es que su ministerio duró 23 años.